lo prometimos al comienzo del programa, hablar de esto que se está dando y mucho hoy, donde la información llega tan instantáneamente a nuestras manos y a nuestro conocimiento. Y es el autodiagnóstico, hoy creemos exacerbado por las redes sociales. ¿Cómo tratamos este tema? Buscamos la ayuda de Noelia Centeno, nuestra amiga psicóloga. Hola Noé, ¿cómo va? Hola chicos, ¿cómo andan? Buen ¿Cómo día. están? Hola Noé, buen día. ¿Cómo Siempre va? existió esto del autodiagnóstico, pero hoy está definitivamente aumentado, nos parece, por esto de que rápidamente me encuentro con diferentes fuentes, no sé qué tan creíbles muchas de ellas, acerca de cómo me puedo diagnosticar de algo que siento. Claro, a ver, lo primero, todos tenemos creo que un médico interior, Sí. entonces hacemos uso del autodiagnóstico. Pero hay que diferenciar entre lo que es el autodiagnóstico, los miedos hipocondríacos y cuando tenés un síntoma, ir a buscar en internet para corroborar lo que dice el médico o anticipar lo que dice el médico. No es lo mismo y no está motivado por lo mismo. A ver, pensemos, si tenés una enfermedad o te sale algo en un estudio, que es por lo general suele pasar eso, cuando algo en un estudio, la conclusión sale algo raro y no lo entiendo, palabras que no estudié, por eso no lo entiendo. Esa es la primera base, o sea, no sabés de qué se trata, entonces metés en internet, vamos a Google. San Google. Tremendo eso. San Google. Y te tira... Te tiró la pálida. Sí, sí, El sí. panorama que te tira es No hay que impresionante. googlear, pero ¿quién no lo hace? Claro, entonces, más que autodiagnóstico, lo que terminás teniendo es un pánico de tener algo que dice ahí, porque no vemos solo lo que podemos tener, sino el pronóstico. Queremos corroborar, nos da tanta ansiedad que queremos corroborar el pronóstico. No, y ni hablar si condice algo de lo que estás leyendo con lo que vos ya estás Claro. sintiendo. Exacto. O sea, tal vez lees y empezás a sentirlo, o si ya lo sentís, ni hablar. O sea, Sí. te entra un pánico y ya te autodiagnosticaste. Entonces, tal o cual ¿qué cosa. pasa ahí? Primero que corres un peligro enorme porque haces un diagnóstico de un diagnóstico que tenés, que es probable que lo tengas, eso que estás googleando porque el estudio dice. Pero hay explicaciones, cada diagnóstico es un conjunto de síntomas, tratamientos, hay un médico que hace una lectura general de todo. Eso es por un lado. Lo otro tiene que ver con los miedos hipocondríacos, tener dolores específicos y hacer foco en dolores específicos en el cuerpo y pensar o tener miedo que tengo una enfermedad que no tengo, que nunca la tengo, entonces busco, trato de que tenga que Google me diga, sí, tenés esa enfermedad y empiezo la consulta con los médicos, los miles de estudios para encontrar eso que tengo miedo de encontrar, pero que no es real. El mismo miedo me puede hacer que generar un síntoma, quizá, de decir, ay, que no me pase lo que le pasó a mi amiga. Hablaste con alguien que se enfermó de algo, volviste a tu casa, empezaste a maquinar. ¿Puedo generar desde esa maquinación algo orgánico? Digo, no certero, pero digo, una manifestación, un síntoma. Sí, no es que generás algo que te va a enfermar. A ver, Claro, generalmente ahí el está. miedo hipocondríaco es miedo a tener cáncer, a la posibilidad de un infarto, un ACV o algo cerebral neurológico. Generalmente está asociado con esas enfermedades más graves. No está asociado, bueno, será, no sé, una angina, no. Claro, sí, Debo obvio. tener algo acá, entonces corroborás con los síntomas. Lo que te hace, el miedo hipocondríaco te hace hacer foco en un dolorcito. Es terrible ese dolor. Y entonces me obsesiono con la modificación del dolor para corroborar, sí, voy a tener que ir a ver. Generalmente la mayoría de los miedos hipocondríacos, el dolor se va cuando vas al médico, te hace el estudio que querías que te hiciera, calmaste. y no tenés nada y se Eso te fue. es re Claro, loco. claro. No, pero, Sí. pero La mente es muy tremendo. poderosa. Sí. ¿Cómo se te calma el dolor cuando te dijeron, dio bien el resto del estudio? Claro. Y chao, Sí, dolor. pero es por una cuestión de foco. El dolor no es... A ver, todo dolor tiene una parte subjetiva y una parte objetiva. La parte objetiva es el dolor real. Es, esto me duele la pierna. La parte subjetiva es el miedo a lo que este dolor puede desencadenar físicamente. Yo tengo un dolor en la pierna y digo, ¡ah! Tengo un trombo. Entonces Claro. voy a creer y voy a estar focalizada todo el tiempo cuando me hago el estudio y me dicen, mirá, no tenés nada. La pierna me deja de doler. No es que me deja de doler, sino que está la molestia.
Entonces, la parte subjetiva es lo que genera el miedo hipocondríaco. No, y puede haber un riesgo para la salud mental en esta ansiedad por ahí quizás que también te produce todo eso del diagnóstico de saber o si estás, suponete, te obsesionas en TikTok, te empieza a salir justamente el algoritmo, te larga más información, más videos de eso y te genera un problema a la larga mental. ¿Puede ser eso? ¿De salud mental? Sí, yo vengo de mi primeras especialidades es de la psicología médica, la psicología de la salud. O sea, ahora trabajo mucho en la parte clínica, psicoterapia breve, ansiedad, pero siempre trabajé con enfermedades crónicas reales, no hipocondría, o sea, cáncer, hemofilia, enfermedades inflamatorias intestinales. Siempre trabajé, me formé en esa parte. Una de las cosas que yo le prohibía a los pacientes que ya tenían el diagnóstico oncológico, no mires internet. La tentación es grande porque es un clic, es un movimiento de dedos, buscar y te aparece todo. Antes de última tenías que ir a buscar a libros o le preguntabas al vecino que había tenido. Total. Hoy lo podés corroborar vos solo. Entonces, yo les decía, no mires Google. ¿Por qué? Te va a aparecer muchísima información muy interesante, pero también Google tiene mucha información que no está contrastada, que son generales. Y cuando uno padece una enfermedad, que ya tiene un diagnóstico, este famoso dicho de no existen enfermedades sino enfermos, es real. Yo no sé la evolución, yo nunca sé en qué porcentaje vas a estar. Entre el 90% o el 10% o el 1% de esa enfermedad. Toda enfermedad tiene porcentajes de pronósticos. Yo nunca sé dónde va a caer la persona. Entonces, hay veces que si vemos o hacemos una anticipación de una lectura de información que no manejamos, que no entendemos bien, empezamos a determinar ciertas situaciones o ciertos síntomas que no tienen por qué pasarnos. Igual que leer el prospecto de una medicación o leer los prospectos de tratamientos médicos. ¿Por qué no dejamos que el cuerpo nos vaya guiando? Porque es verdad que la mente, el pensamiento, la actitud hacia la enfermedad modifica muchísimo los síntomas, para bien y para mal. Eso por un lado. Y el tema del temor a tener enfermedades y googlear desesperadamente para encontrarnos enfermedades, yo digo, no busquemos, algún día las vamos a encontrar. ¿Para qué buscar? Si te da mucha ansiedad y cada dolor tenés un miedo de tener, yo siempre digo, al trabajar en la parte médica, el día que te tenga que dar una enfermedad te va a dar, no te va a pedir permiso. Si te va a dar un infarto, te va a dar. Si te va a dar una ACV, te va a dar. Si vas a tener cáncer, lo vas a tener. Y hay personalidades más propensas porque siento que hay personas como que siempre les está pasando algo. Viste que hay personas que vos decís, pero ay, tenés todas. O sea, es como, qué tremendo. O uno puede llamar con el pensamiento. Tengo dos preguntas esas. Uno puede llamar con el pensamiento y si también hay personalidades, bien digo, más propensas a eso. Mira, no hay personalidades más propensas a enfermarse físicamente. Sí es verdad que hay una cosa que se llama vulnerabilidad somática, que es, hay gente que tiene altos niveles de ansiedad, altos niveles de estrés interno, que disminuye las defensas del cuerpo. Entonces, cuando empieza a recaer en el cuerpo tu estrés, como que el cuerpo lo usa como descarga de tu ansiedad. Entonces, para explicarlo fácil, o sea, es como que vulneraliza ciertos órganos. Y siempre vos tenés una debilidad en la panza, siempre haces síntomas estomacales. Es muy probable que cuando estés más estresado, si tenés una personalidad que es más ansiosa y procesás por ahí, es muy probable que por lo general hagas esos síntomas. Hay gente que tiene más problemas en la piel, otros que tienen más problemas en la cabeza, pero no las enfermedades graves. No podemos asociar diagnósticos graves con personalidad. Eso sí que no. Sí, algunas enfermedades, no sé, me engripo, tengo angina. Me engripo siempre... seguido. Claro. Es cierto, hoy que la palabra ansiedad está en el top, ¿no? Ahí bien arriba, en boca de todos. El cuerpo, el ansioso, internamente está luchando contra eso y es un desgaste físico. Mira, la ansiedad es un estado emocional que es necesario. Hay una ansiedad, un tope de ansiedad, los vamos a medir en números, del 0 al 10. Una ansiedad al 7
es necesaria. Al 8, ¿por qué? Porque te activa, te da energía. Como un estrés sano, digamos. Sí, se llama ansiedad adaptativa. Pensé que era altísimo. Si era el 7, el 8, Claro. ansiedad, pensé que era No, altísimo. pero qué bueno que le saques la carga negativa, porque nunca había escuchado esto decir no es tan malo, Claro. no es malo llegar a... No, si que no también te tendrías como una estimula. energía más baja. Claro. Entonces esa Claro. ansiedad adaptativa te permite, qué sé yo, acá, prestar atención, comunicarte, levantarte, vestirte. Lo que pasa que el problema es si yo siempre estoy en 8 y 9. Y siempre tengo la energía muy alta, que voy, que vengo. Cuando algunas situaciones hacen que llegue a 10, que nunca baje a una normalidad de 6, de 5, de 7 a veces. 10 Claro. hago síntomas. Y entonces empiezo con taquicardia. Y entonces mi cabeza empieza a rumiar, a no poder pensar, se me dilatan las pupilas, empiezo a tener rigidez física. La ansiedad tiene muchísima sintomatología cuando hace síntomas. Entonces, la gente que a veces sostiene o normaliza el síntoma, lo que termina es debilitando el cuerpo. Porque la ansiedad es un químico, son neurotransmisores, es cortisol, es acetilcolina, catecolaminas, cosas que están en el cuerpo. Si yo sostengo esos químicos altos, por algún lado se alojan. No hay que normalizar el síntoma, dijiste. Exacto, porque por algún lado se aloja esa química y se aloja en el cuerpo. Claro. Y entonces tengo más dolores, tengo más disfunciones, tengo más problemas estomacales, cefaleas en la piel. O sea, no es que se te enferma la ansiedad. ¿Y cómo la pero lo drenas de alguna debilita. manera? ¿Qué podemos hacer para drenarla y a su vez tampoco hacernos el bocho con los síntomas que tenemos a la hora de ir al médico y decirle, tengo tal cosa, doctor? Porque viste que ya somos hasta doctores. Vamos, le decimos. No hay que googlear, No, hay que o sea, pedir tengo ayuda. esto, viste que De cae. colega a colega, ¿qué puedo hacer? Claro. Vas ya con... No, aparte, en serio. me lo ¿Y decía para mi- qué vino si ya mi sabe médico- lo que tiene? Claro, este médico te mira diciendo, mi uy, médico este personal me decía, sí, nos viene pasa al paciente y todo. me dicen, necesito un remedio para esto. Dice, antes de que vea su cuadro general, antes que de te que le dé un revisen. diagnóstico, no sé si va a necesitar remedio. Sí. A ver, generalmente el problema es que vamos al médico cuando hacemos síntomas físicos, que son Claro. productos de la ansiedad, creyendo que tenemos enfermedades. Es más fácil que la mente tolere tener una causa física que una causa mental. Claro. Entonces, Claro. cuando el médico te dice no es nada, uno sale como diciendo, me estás ridiculizando. No tenés No, nada no, sí, físicamente. sí. O sea, el médico tenés que ir a un psicólogo. Entonces, me está tratando de loco. No, ni te tratan de loco, ni... Es que hay veces que sí es verdad que la parte psicológica genera muchísima sintomatología física. Eso sí es real. Entonces, tenemos que empezar a detectar qué hace que la ansiedad se nos descontrole. Si llegué al síntoma, sentate a ver por qué estás llegando a este síntoma, cómo funciona tu cabeza. Yo siempre soy muy pro del autoconocimiento. Al haber trabajado en oncología, a vos te da la posibilidad del diario del lunes, de mirar para atrás, de decir, bueno, a ver, la enfermedad está, mucha gente, muchísimos pacientes que tenían fobia a tener cáncer, tenían esta hipocondríaca, cuando les dan el diagnóstico, se sienten héroes atravesando la situación. Es decir, Claro. nunca me imaginé que lo iba a afrontar de esta manera. Porque en realidad el miedo genera una fantasía de un monstruo, de algo que yo no voy a poder hacer. Pero cuando las cosas están, sí las podemos resolver. Lo que nosotros tenemos que tratar, en vez de tenerle miedo a la enfermedad física o al síntoma, tratemos de generarnos bienestar. Es decir, bueno, ¿cómo puedo estar mejor con las circunstancias que pasen? Las personas que tienen hipocondría y que están buscándose enfermedades, esto que les dije al principio, cuando te tenga que llegar, te va a llegar. No sirve vivir con miedo porque no es algo que podés evitar. Claro. Lo que sí podés evitar es el sufrimiento. Entonces, alojarse en lo que te hace sufrir, sea el miedo a una enfermedad, sea que tenés una enfermedad y no podés aceptar tenerla, la verdad que esa elección de quedarse en el sufrimiento va a recaer sobre tu cuerpo. Y si tu cuerpo se enfermó, lo que tenés que saber es que tu cuerpo está debilitado. Entonces no le metas más condimento mental sobre la enfermedad que ya tenés. Y si no la tenés, disfruta que estás vivo y estás bien y tenés salud. Claro. Qué clara No, siempre. está- no, Gracias, gracias. Nora. Siempre tan clara.
Tanto para Buenísimo, charlar como con siempre. Noé. Muchas Sí. gracias. Y qué importante cuidar la cabeza, ¿no? Sí. Qué importante. Porque cortito pensaba que antes, cómo hemos avanzado en salud mental y qué importante esto de ir al psicólogo y tratarnos, ¿no? Y cuidar nuestra mente. Porque antes era como que uno tenía una enfermedad física y te deprimías o te enfermabas la cabeza de ese dolor físico. Hoy, la cabeza, Enferma el hemos cuerpo. avanzado tanto que entendemos y sabemos que la cabeza puede enfermar al cuerpo. Sí, Al tal revés, cual. ¿no? Sí, la podés pasar mucho peor con un problema mental o con dolor psíquico que con dolor físico. Mm. Bueno, No, gracias, por gracias, te ustedes. queremos. Adiós. Hasta pronto.